Regresemos con Jocelyn Bell en Cambridge. Pocos meses después de poner en marcha su campo de antenas en julio de 1967, notó algo extraño en las interminables tiras de papel. Un scruff, es decir, una mancha que no parecía una interferencia terrestre ni un objeto astronómico conocido. Lo marcó con un signo de interrogación y siguió adelante. Pero la mancha volvió a aparecer, siempre desde la misma dirección en el cielo. El 28 de noviembre de 1967 logró registrar la señal con una mayor resolución temporal al acelerar el avance del papel. Lo que vio le dejó sin aliento. Picos de energía cortos y regulares que se repetían cada 1,337 segundos. Tan precisos que ningún proceso natural conocido podía explicarlos. La regularidad de esta señal era tan antinatural que su supervisor Huggish y su equipo llamaron al emisor, medio en serio, LGM-1. Eso significaba hombrecito verde, una referencia a los pequeños hombrecitos verdes que Hollywood solía usar para representar a los extraterrestres. Pero no era ninguna broma. La hipótesis de una señal artificial se discutió seriamente, ya que nunca antes se había recibido algo así. Esa parte del cielo iba a pasar por el haz del telescopio a las 2:03 de la mañana, el 21 de diciembre, con un frío helado. Y encendí la grabadora de alta velocidad y empezó a sonar bip, 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 bip. Claramente de la misma familia, el mismo tipo de cosas. Y eso fue genial, fue realmente lindo. Finalmente descartó la hipótesis de los hombrecitos verdes, porque es muy poco probable que haya dos grupos de hombrecitos verdes, en lados opuestos del universo, ambos decidiendo enviar señales a un planeta bastante discreto, la Tierra, al mismo tiempo, usando una técnica tonta y una frecuencia bastante común. Tiene que ser algún tipo de estrella nueva, nunca antes vista. Eso entonces abrió el camino para que publicáramos, para hacerlo público. Martin Ryle llamó al editor de Nature, John Maddox, y más o menos le dijo que teníamos algo interesante en camino. No dijo exactamente paren las rotativas, pero casi lo hizo. La gente aquí dice que si recibieran 3 señales tan exactamente espaciadas como esa, sería muy inusual. Si recibieran 4 sería fenomenal. Bueno, han tenido pulsos tan exactamente espaciados como esos las 24 horas del día desde noviembre. Bueno, estas señales que estamos captando son completamente nuevas. Nunca se ha visto algo así en la radioastronomía antes. La emoción se debía a que este era un tipo de objeto totalmente inesperado, totalmente nuevo, comportándose de una manera que los astrónomos nunca habían esperado ni imaginado. La señal se parecía a la posterior señal wow en el sentido de que cada pulso individual sobresalía claramente del ruido. Pero dentro de cada pulso solo había variaciones aleatorias. Los pulsos consecutivos se veían ligeramente diferentes. Pero estas diferencias no provenían de la fuente misma, sino que surgían en el camino a través del espacio interestelar y eran el parpadeo de gas y polvo cósmico por el que viajaba la señal. No era una característica del propio haz. Uno puede imaginarlo como el haz de un faro que parpadea al pasar por una niebla densa. Eso dice menos sobre el faro y más sobre la niebla. La hipótesis del hombrecito verde de Bell y sus colegas se vino abajo cuando la investigadora encontró en las semanas siguientes otras 3 fuentes similares en posiciones completamente diferentes del cielo. Era sumamente improbable que 4 civilizaciones extraterrestres diferentes transmitieran al mismo tiempo usando el mismo método. Pero la verdadera explicación no era menos espectacular. Se trataba de estrellas colapsadas. Más masiva que nuestro Sol, pero comprimida al tamaño de una gran ciudad, quizá 20 kilómetros de diámetro, con una densidad tal que una cucharadita de materia pesaría tanto como una montaña entera. Un objeto así, una estrella de neutrones, gira a una velocidad impresionante y emite radiación de radio concentrada como el reflector giratorio de un faro. Cada vez que el haz pasa sobre la Tierra, registramos un pulso. Por eso hoy conocemos este fenómeno como un pulsar. En las décadas posteriores al descubrimiento de Bell, los astrónomos han encontrado más de 2000 púlsares en la Vía Láctea.
Hoy en día se utilizan como relojes cósmicos precisos para detectar ondas gravitacionales, para poner a prueba la teoría general de la relatividad y cartografiar la estructura del espacio interestelar. El supervisor de Bell, Hewish, recibió el Premio Nobel de Física en 1974 junto con Martin Ryle, una decisión que hasta hoy se considera una de las más controvertidas en la historia del premio. El famoso astrofísico Fred Hoyle criticó públicamente y de manera muy severa que no se tomara en cuenta a Bell. La propia Bell siempre mostró una notable serenidad y explicó que en ese entonces los premios Nobel generalmente no se otorgaban a estudiantes de doctorado. En 2018, sin embargo, recibió el premio especial Breakthrough en Física Fundamental, dotado con $3 millones y donó todo el dinero del premio para becas que buscan facilitar el acceso a la física a mujeres, minorías étnicas y personas refugiadas. Cuando le preguntaron por qué actuó así, respondió: Estoy planeando que el premio Breakthrough se utilice para financiar a estudiantes de posgrado en física en cualquier rama de la física que pertenezcan a cualquiera de los grupos subrepresentados en la física. Esto incluirá a mujeres, pero en Gran Bretaña también incluirá a minorías étnicas negras. Espero que también incluya a algunos refugiados, porque en Europa tenemos un problema bastante serio de refugiados. Algunos de esos grupos estarán notablemente bien calificados y tal vez listos para hacer un doctorado. Uno de los temas, además de la ciencia, que ha estado presente durante gran parte de mi vida, es, junto con otras mujeres de mi generación, mujeres científicas de mi generación, analizar la posición de las mujeres en el Reino Unido, en la ciencia y en el ámbito académico. Y hemos pasado de estar en una minoría muy pequeña a ser más, aunque todavía seguimos siendo una minoría. La ironía de que precisamente la mujer a la que se le negó el premio Nobel fuera más generosa con su dinero del premio que la mayoría de los galardonados con el Nobel no pasó desapercibida para la comunidad científica. En 2021, ella recibió la medalla Copley de la Royal Society, el premio científico más antiguo y prestigioso del Reino Unido. Pero volvamos a las estrellas colapsadas, los púlsares. La señal que encontró Jocelyn Bell fue inmortalizada más tarde en la portada del álbum Unknown Pleasures de Joy Division, mediante una representación apilada de pulsos sucesivos. El púlsar recibió más tarde el llamativo nombre de catálogo PSRB 1919+21. La gráfica científica original provino de la tesis doctoral de Harold Croft, quien la realizó en 1970 en el Observatorio de Arecibo. Es una de las imágenes más icónicas de la historia de la ciencia y al mismo tiempo de la historia de la música. Es un puente accidental entre la astrofísica y la cultura popular que Jocelyn Bell Burnell observó con diversión. Sin embargo, lo decisivo para nuestra historia es lo siguiente. Los púlsares son relojes perfectos, pero no portadores de información. Su señal no contiene patrones variables, ni intervalos cambiantes, ni intensidades fluctuantes que pudieran indicar un mensaje inteligente. Un púlsar es más como un latido del corazón, regular, confiable, pero monótono. Puede decir, estoy aquí, pero no. Tengo algo que decirles. Y precisamente esa distinción entre una presencia pura y vacía de contenido y una comunicación real y llena de contenido es el núcleo de nuestra búsqueda. En los años posteriores al descubrimiento de Jocelyn Burnell sobre la naturaleza rítmica de los púlsares, los astrónomos encontraron miles de estas estrellas colapsadas que funcionan como relojes. Y precisamente por eso, la ráfaga de radio de agosto de 2017 fue tan electrizante para la comunidad astronómica. Se destacó claramente sobre el ruido de fondo cósmico, al igual que sus predecesores. Pero a diferencia, por ejemplo, de la pulsación rítmica de una estrella de neutrones, no era nada uniforme y presentaba diferentes intensidades en sus componentes, intervalos de tiempo variables y duraciones cambiantes. En el espectrograma, los elementos individuales aparecen como pinceladas distinguibles, algunas de las cuales se repetían. Parecían casi como componentes de un alfabeto desconocido.
Por primera vez en la historia de la radioastronomía, observamos una señal que cumplía con el requisito formal para la transmisión de un mensaje, variaciones en un patrón repetitivo. Por supuesto, sería ingenuo concluir de inmediato que hay inteligencia solo por una simple variación de señales. La historia de la astronomía está llena de señales que al principio parecían no naturales y que luego resultaron ser fenómenos completamente naturales, aunque todavía espectaculares. Entre ellos se encuentran los púlsares, la señal WOW, y no menos importante, el famoso episodio de Arno Penzias y Robert Wilson, quienes en 1964 en los laboratorios Bell en Estados Unidos protagonizaron un episodio en el que revisaron la antena por excremento de paloma y la conexión de cables, pero toda posible fuente de interferencia terrestre. El ruido seguía llegando de manera uniforme desde todas las direcciones del cielo. Lo que pensaban que era un defecto técnico resultó ser la radiación cósmica de fondo de microondas, el resplandor residual del Big Bang y con eso el remanente de una época, la época en la que todo el universo era tan caliente y denso como el interior de una estrella. Eso les valió el premio Nobel en 1978 y transformó la cosmología de una disciplina especulativa en una ciencia de precisión. La lección de estas historias siempre es la misma. En el cosmos existe una gran variedad de fuentes naturales que superan nuestra imaginación. Y lo que comienza como una perturbación o anomalía a menudo revela una verdad más profunda que aquello que se buscaba originalmente. Así que necesitamos una herramienta, un filtro que nos diga, ¿podría esta señal provenir de un ser pensante? ¿O hay una explicación natural que simplemente aún no conocemos? Un filtro así debe ser resistente a los falsos positivos. No debe clasificar erróneamente fenómenos naturales como inteligentes sin importar lo exóticos que parezcan. Y debe ser universal. Debe funcionar sin conocer el idioma, la biología o la tecnología del supuesto emisor. Para desarrollar un filtro de inteligencia así, primero debemos entender qué produce normalmente la naturaleza, qué firmas estadísticas generan los procesos naturales y dónde está la línea divisoria, más allá de la cual solo una mente ordenadora puede explicar los patrones observados. Y para eso empezamos con el caso más sencillo, el puro azar. Desde la escala galáctica hasta el nivel atómico, encontramos en la naturaleza energía que salta de un lado a otro en patrones aleatorios. El puro azar, en su forma más elemental, significa resultados igualmente probables, como lanzar una moneda justa donde cara y cruz aparecen aproximadamente con la misma frecuencia después de 1000 lanzamientos. Se pone interesante cuando sumamos muchos de estos eventos aleatorios. Imaginen un tablero de Galton, llamado así por el físico británico Francis Galton, primo de Charles Darwin. Es un tablero con filas de clavijas por las que cae una bola. En cada clavija, la bola va al azar hacia la izquierda o hacia la derecha. Una sola clavija es un solo evento aleatorio. Al final, las bolas se acumulan en compartimentos en la parte inferior. El resultado más raro es que una bola, de todos modos, siempre vaya en la misma dirección. Siempre hay exactamente un solo camino que lo permite. Pero hay una cantidad astronómica de caminos que llevan al centro. Por eso se forma la característica curva de campana, la famosa distribución normal de Gauss. Este principio explica por qué la superficie del mar muestra una distribución estadística similar. En cada punto se superponen miles de pequeñas olas provenientes de diferentes direcciones. La mayoría de las veces, las influencias se cancelan parcialmente entre sí. Algunas empujan el agua hacia arriba, otras hacia abajo. Pero estadísticamente, la altura promedio de todas las superficies permanece cerca del nivel medio del mar. Ese es el centro de la curva de campana. Pero de vez en cuando, por pura casualidad, muchas olas se alinean al mismo tiempo en la misma dirección. Todas empujan hacia arriba al mismo tiempo. Una ola monstruosa, la llamada ola rebelde, que puede ser fatal para barcos y embarcaciones. O todas hacia abajo. Un valle de ola igual de peligroso. Esos son los valores extremos poco comunes en los bordes de la distribución. Por así decirlo, las colas de la curva de campana.
Carl Friedrich Gauss fue el primero en describir matemáticamente esta forma de curva con exactitud, por eso lleva su nombre. Aparece en todas partes donde sumamos sucesos aleatorios independientes. Eso abarca desde la distribución de las alturas humanas o las fluctuaciones de temperatura hasta el ruido entre estaciones de radio. Y este tipo de ruido, en el que cada instante es completamente independiente del anterior, los físicos lo llaman ruido blanco, llamado así por la luz blanca, que contiene todas las frecuencias de manera uniforme. Así que cuando escuchas un siseo entre dos estaciones de radio, estás oyendo ruido blanco, una superposición de ondas electromagnéticas, fluctuación aleatoria en la que cada momento no tiene memoria del anterior. Es, por así decirlo, la expresión acústica de la completa falta de memoria, del azar absoluto. El ruido blanco tiene una característica notable. Su espectro de potencia es plano. Todas las frecuencias aportan la misma cantidad de energía, igual que la luz blanca contiene todos los colores de manera uniforme. Si lo miras en un osciloscopio, ves un temblor salvaje y sin estructura, donde cada pico tiene la misma probabilidad de ir hacia arriba o hacia abajo. Es la forma matemática pura del azar, la señal nula contra la que todo lo demás debe destacarse. Y precisamente por eso es tan importante para nuestra búsqueda. El ruido de fondo cósmico descubierto por Jansky tiene, en primera aproximación, las características de un ruido blanco. Cualquier señal que queramos encontrar, ya sea de un púlsar, un magnetar o una civilización lejana, debe destacarse de este manto de ruido. Así como una voz en una sala de conciertos llena debe sobresalir por encima del murmullo para ser escuchada. Pero, ¿qué pasa si los eventos aleatorios no son independientes entre sí? Si un evento que acaba de ocurrir influye en lo que sucede a continuación. Esta pregunta ocupó al hidrólogo británico Harold Edwin Hirst durante décadas. Hirst pasó la mayor parte de su carrera en Egipto, donde estudió las fluctuaciones del nivel del agua del Nilo. Para ello, le ayudaron datos que, gracias a la tradición faraónica de medir el Nilo, se remontaban en parte a más de 1000 años, registrados en los llamados nilómetros, pozos de medición de piedra que se construyeron en las orillas del río. Sin embargo, lo que publicó en 1951 en un estudio pionero contradecía fundamentalmente el modelo del ruido blanco. Los años de inundaciones se presentaban en grupos, seguidos de agrupaciones, es decir, acumulaciones de años secos. El nivel del agua mostraba una especie de inercia. No había ciclos, ni patrones predecibles, pero sí una tendencia persistente a mantener el rumbo tomado durante un tiempo antes de cambiarlo. Hirst llamó a este efecto memoria a largo plazo y no solo lo descubrió en el Nilo, sino también en los anillos de los árboles, capas de sedimentos y series de temperatura. El parámetro que introdujo para cuantificar esta memoria, y que hoy en día se conoce como exponente de Hirst en su honor, es exactamente 0,5 para el ruido blanco, 5 y para el Nilo alrededor de 0,7, lo que indica claramente una memoria a largo plazo. Un exponente de Hirst de 1 sería el valor más alto y se manifiesta, por ejemplo, técnicamente en la rotación absolutamente uniforme de un mecanismo de reloj. Físicamente, en un rayo de luz en el vacío, ya que estos procesos siguen una trayectoria completamente determinista, es decir, predecible y sin perturbaciones. En contraste, el valor 0 corresponde a un sistema con corrección máxima, como la cancelación activa de ruido, la cancelación de ruido o los circuitos biológicos de retroalimentación hacia la homeostasis, que neutralizan cualquier pequeña desviación de inmediato mediante una reacción opuesta. Décadas después, el matemático Benoit Mandelbrot reconoció la profunda conexión entre la observación de Hirst y la teoría de las estructuras fractales. Él descubrió que los niveles aparentemente caóticos del Nilo siguen un patrón ordenado, que en matemáticas se conoce como fractal. ¿Hay una sorprendente autosimilitud? Las pequeñas fluctuaciones del nivel del Nilo en la curva de un solo año se ven, al acercarse, casi idénticas a las grandes fluctuaciones a lo largo de todo un siglo o incluso de todo un milenio. Este principio nos muestra que la naturaleza repite constantemente sus estructuras en lo pequeño y en lo grande, de manera similar a como una sola rama a menudo parece una versión en miniatura de todo el árbol.
En nuestro tablero podríamos simular esta memoria colocando el tablero sobre un eje y haciéndolo giratorio. Si muchas bolas caen una tras otra en la misma dirección, el tablero se inclina y hace más probable que la siguiente bola también vaya hacia allá. Si una bola cae en la otra dirección, el tablero se inclina de regreso. El valor medio no se mueve de manera dirigida, pero tampoco es estacionario como en el ruido blanco. Por eso se le llama ruido de color o ruido con memoria. Pero no importa si es ruido blanco o ruido de color, si ordenamos los valores medidos individuales según su frecuencia, del más frecuente al más raro siempre obtenemos la misma forma básica. Una curva suavemente redondeada y convexa que desciende rápidamente. Esa es la huella estadística de los procesos aleatorios naturales, por así decirlo, la tarjeta de presentación del cosmos cuando no piensa, sino que simplemente actúa conforme a la física. Vale la pena detenerse un momento aquí y darse cuenta de lo que esto significa para la búsqueda de señales. Cada vez que un radiotelescopio registra una señal, esa señal está incrustada en el ruido cósmico. No muy diferente a una voz en un estadio lleno de espectadores que gritan. El arte del procesamiento de señales consiste ahora en separar la señal del ruido. Esto solo es posible si la señal se ve estadísticamente diferente al ruido. Si la señal en sí misma tiene la misma estadística que el ruido, es decir, está distribuida de forma gaussiana y no tiene memoria, por definición no se puede distinguir del ruido y por lo tanto no contiene información. Solo cuando muestra una distribución diferente, una estructura de frecuencia distinta, otro tipo de dependencia entre valores consecutivos se destaca. Y es precisamente aquí donde entra en juego la pregunta: ¿la inteligencia tiene una huella así de distinta? La señal recibida en agosto de 2017 se comporta como un fantasma. Sabemos que existe, pero no podemos ver su cuerpo ni su contenido. Aunque podemos ver sus efectos en el mundo físico o en las antenas que lo recibieron, un verdadero fantasma tal vez rozaría una cortina y la haría moverse. Pero la señal deja una huella específica. Y solo a través de esta debemos reconocer si se trata de un transmisor inteligente o no. La única manera de reconocer un fantasma así es a través de lo que comunica. En la década de 1940, el lingüista de Harvard, George Kingsley Zipf, sometió el lenguaje humano al mismo análisis estadístico que los físicos aplicaban a las señales de ruido. Contó cada palabra en un libro y ordenó las palabras según su frecuencia. Y lo hizo desde la más frecuente hasta la más rara. El resultado fue una imagen especular. En lugar de una curva redonda y convexa, apareció una curva empinada y cóncava. Pocas palabras aparecen con muchísima frecuencia. En alemán, por ejemplo, son der, die und in ist. Mientras que la gran mayoría de las palabras aparecen rara vez, la palabra más frecuente aparece aproximadamente el doble de veces que la segunda más frecuente. 3 veces más que la tercera más frecuente, y así sucesivamente. Cuando Zipf escaló ambos ejes de forma logarítmica, la curva se ajustó a una línea casi perfecta con una pendiente de 1. Este fenómeno, hoy conocido como la ley de Zipf, se observa en cada libro, en cada idioma que se ha estudiado. Desde el mandarín hasta el suajili y el finlandés, desde el latín medieval hasta los lenguajes de programación modernos, desde los rollos del Mar Muerto hasta los tweets en redes sociales. Es una huella digital matemática universal de la comunicación humana. Zipf mismo veía en esto un principio de mínimo esfuerzo. El lenguaje oscila entre la pereza del hablante, que preferiría usar solo una palabra para todo, y la necesidad de claridad del oyente, que preferiría tener una palabra diferente para cada significado. El resultado de estas fuerzas en competencia es un compromiso. Pocas palabras versátiles que se usan muy frecuentemente y muchas palabras especializadas que aparecen rara vez. Supongamos que la palabra más frecuente en un libro aparece exactamente 1000 veces. Mediante el exponente de 1 se puede calcular exactamente la frecuencia de las siguientes palabras. La palabra en el puesto 2 aparece solo, 500 veces, es decir, la mitad. La del puesto 3 aparece solo, 333 veces un tercio, y así sucesivamente.
Esta regla matemática hace que un puñado de palabras como el, la, los, en, sobre, bajo y así sucesivamente dominen casi todo el texto, mientras que la gran mayoría de las demás palabras aparecen solo muy raramente. Curiosamente, la ley de Zipf no solo se encuentra en el lenguaje. También describe la distribución del tamaño de las ciudades en un país, la frecuencia de los apellidos, la distribución de ingresos en las economías e incluso la frecuencia de acceso a sitios web en Internet. Si todos estos fenómenos tienen el mismo origen o si diferentes mecanismos llevan casualmente a la misma forma matemática, sigue siendo un campo de investigación activo hasta hoy. Eso despertó de inmediato la esperanza de haber encontrado el filtro de inteligencia que estábamos buscando. Así que los investigadores aplicaron este método a la señal de 2017, ordenaron los diferentes elementos recurrentes según la frecuencia de su aparición y los representaron en el diagrama de Zipf. El resultado, una forma cóncava que se parecía sorprendentemente a la distribución lingüística y no se parecía en nada a las señales de ruido natural. Ya en 1944, los sismólogos Benno Gutenberg y Charles Francis Richter descubrieron que la distribución de magnitudes de los terremotos sigue la misma ley. Muchos pequeños sismos y pocos muy grandes, con la misma pendiente uniforme en el diagrama logarítmico. A esto se le llama la relación de Gutenberg-Richter y forma parte de toda una familia de las llamadas leyes de potencia, que son omnipresentes en la naturaleza, desde la distribución de tamaños de los cráteres en la Luna hasta el tamaño de los lagos. La razón física de esto fue proporcionada en 1987 por los físicos Per Buck, Chao Tang y Kurt Wiesenfeld del Laboratorio Nacional de Brookhaven, con un concepto que cambió la física de manera duradera: la criticidad autoorganizada. Su artículo original en las Physical Review Letters se convirtió en el artículo de física más citado de su época. El modelo de montón de arena derivado de esto es tan elegante como ilustrativo. Imagínate dejando caer granos de arena uno por uno sobre un montón. La mayoría de los granos no causan nada, simplemente caen y se quedan ahí. Algunos provocan pequeñas avalanchas que arrastran a unos cuantos granos vecinos. Y muy rara vez, un solo grano provoca una cascada catastrófica que arrastra la mitad del montón. Lo fundamental es, el montón se organiza solo al borde de la inestabilidad. Se encuentra constantemente en un estado crítico, en el que pequeñas perturbaciones pueden desencadenar reacciones de cualquier magnitud. Nadie tiene que ajustar los parámetros para alcanzar este estado crítico. El sistema lo encuentra por sí mismo. Por eso se dice autoorganizado. Si uno registra el tamaño de estas avalanchas durante muchos millones de eventos y los ordena según su frecuencia, se obtiene exactamente la misma forma que Zipf encontró en el lenguaje. Una ley de potencias, una línea recta en un diagrama logarítmico. No se necesita cerebro, solo física. El físico danés Buck fue la fuerza impulsora detrás de esta idea y más tarde escribió un libro de divulgación científica con el título programático ¿Cómo funciona la naturaleza? Argumentó ahí que la criticidad autoorganizada es el mecanismo fundamental por el cual surge la complejidad en la naturaleza. Abarca muchos ámbitos, desde la formación de redes fluviales hasta la evolución de especies biológicas. Si esta afirmación es válida en su generalidad, sigue siendo un tema muy debatido hasta hoy, pero el principio básico es indiscutible. Los sistemas que acumulan tensión lentamente y la liberan en cascadas de diferentes tamaños generan leyes de potencia. Eso aplica para terremotos, avalanchas de nieve, incendios forestales, descargas eléctricas, erupciones solares e incluso para los patrones de actividad de las neuronas en el cerebro. Pero lo más importante para nuestra historia es lo siguiente. Esta regla también aplica para la liberación de energía en la superficie de ciertas estrellas de neutrones extremas. Entre ellas se encuentran los magnetares. Probablemente los objetos más extremos, que no son estrellas de neutrones. Un magnetar es una estrella de neutrones cuyo campo magnético es 1 cuatrillón de veces más fuerte que el de nuestro Sol. Es el campo magnético más fuerte que existe en el cosmos, tan poderoso que distorsiona los átomos a su alrededor en cilindros largos y delgados y pone la corteza de acero de la estrella bajo una presión inimaginable.
Esta corteza no está hecha de metal común, sino de un cristal, una estructura cristalina de núcleos atómicos tan densamente empaquetados que un cubo de 1 centímetro de lado pesaría tanto como el monte Everest. Cuando esta corteza se rompe bajo la tensión del campo magnético cambiante, libera energía de manera explosiva. Los astrónomos llaman a este fenómeno terremoto de estrella de neutrones o magnetoterremoto, el equivalente cósmico a los terremotos causados por placas tectónicas en la Tierra. La distribución de estos estallidos según la energía y el tiempo de espera sigue exactamente los mismos patrones que los terremotos terrestres, como han demostrado estudios sobre el famoso repetidor FRB 121102, que solo muestra una ligera desviación de una simple ley de potencias, que acabamos de conocer en la sismología como la ley de Gutenberg-Richter. Así que la ley de Zipf por sí sola no sirve como filtro de inteligencia. La naturaleza puede imitarlo solo mediante la física pura. Probemos un criterio más estricto. Algo que la naturaleza no puede falsificar. En medio del estrés navideño, el 18 de diciembre de 2020, el periódico británico The Guardian anunció un descubrimiento sensacional. Durante una ronda de observación en 2019, el Observatorio Parkes en Australia recibió señales de radio prometedoras que parecían provenir de Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol. Próxima Centauri está a solo 4.24 años luz de distancia y uno de sus planetas se considera similar a la Tierra y potencialmente habitable. Al principio, los científicos pensaron que podría tratarse de tecnofirmas de una civilización extraterrestre. Aunque todos los estallidos extraños de radiación descubiertos hasta ahora pudieron explicarse por interferencias humanas o fuentes naturales, esta señal seguía siendo emocionante incluso 3 años después de su descubrimiento. La dirección del haz estrecho y un aparente desplazamiento de sus frecuencias que se detectó en Próxima aumentaron la fascinación por este hallazgo. Pero también hay una pequeña tragedia. Lamentablemente, la señal no se ha vuelto a observar desde la primera vez. Próxima Centauri ha sido estudiada intensamente por astrónomos y se sabe que al menos 2 planetas orbitan la estrella. Uno de ellos es un gigante gaseoso y se sospecha que el otro es un mundo rocoso, aproximadamente un 17% más masivo que la Tierra. El planeta, llamado Próxima b, orbita su estrella cada 11 días y se encuentra en la llamada zona habitable, donde la temperatura es la adecuada para que el agua pueda permanecer líquida y las temperaturas en el planeta sean en general bastante habitables. Sin embargo, después de un análisis exhaustivo y comparaciones con otras señales, algunos científicos dijeron que la señal debe tener un origen terrestre, probablemente causada por la superposición de diferentes frecuencias. El sonido distorsionado de la guitarra a un volumen demasiado alto puede crear nuevas frecuencias no intencionadas al mezclar varias frecuencias. Pero incluso entre todas estas explicaciones, BLC-1 destaca. Los astrónomos han desarrollado cientos de filtros que excluyen automáticamente un origen artificial o terrestre de BLC-1 y señales similares durante la observación astronómica del cielo, para que realmente solo nos lleguen transmisiones de radio interesantes. Pero también hay que hacerse la pregunta legítima. ¿Falló el sistema de filtros del Observatorio Parkes o BLC-1 es realmente extraterrestre y proviene de fuera de nuestro sistema solar? ¿Qué argumentos hay a favor de un origen extraterrestre y cuáles en contra? Estas preguntas las aclararemos en el video de hoy, que pueden ver como una continuación del documental sobre la señal WOW. BLC-1 fue recibido en el marco de un proyecto llamado Breakthrough Listen. Se trata de una iniciativa altamente ambiciosa para buscar posibles señales de inteligencias extraterrestres en todo el espacio. Con una generosa financiación de $100 millones y miles de horas de observación en los radiotelescopios y telescopios ópticos más avanzados del mundo, es la búsqueda más completa y tecnológicamente avanzada hasta ahora de posibles señales de radio o láser. Eso Übertragung von außerirdischen Zivilisationen.
El proyecto comenzó en el año 2016 y está planeado inicialmente para un periodo de 10 años. Para ello se utilizan los potentes radiotelescopios en Greenbank, Virginia Occidental y Parkes, Australia, así como el telescopio óptico Automated Planet Finder en el Observatorio Lick en California. Los objetivos de observación de la iniciativa incluyen 1 millón de unserer kosmischen Nachbarschaft sowie die Kernregion von 100 ausgewählten Galaxien verschiedenster Typen. Todos los datos en bruto del proyecto estarán disponibles para la comunidad científica. Los objetivos de observación incluirán satélites y señales de satélites. La búsqueda de inteligencia extraterrestre es impulsada por la Fundación Breakthrough, que ha establecido un presupuesto de $100 millones para los objetivos de observación. Los objetivos de observación serán establecidos por los responsables del proyecto. La iniciativa es difundida y coordinada por el Centro de Investigación SETI en Berkeley, California. Aunque hasta ahora no se han encontrado señales artificiales claras, el extenso análisis de la gran cantidad de datos continúa. El proyecto puede considerarse la búsqueda de inteligencia extraterrestre de mayor calidad que se haya realizado jamás. La iniciativa genera en solo un año una cantidad de datos tan grande como la que todos los proyectos SETI anteriores produjeron juntos durante décadas. Incluso si al final no se llegara a descubrir ninguna señal artificial, el proyecto ya está proporcionando nuevos conocimientos científicos sobre el posible origen y la propagación de la vida en el cosmos. Así que tenemos un aumento garantizado de conocimiento relacionado con este proyecto, porque siempre es bienvenido el nuevo conocimiento sobre astronomía o sobre el cielo. ¿Pero qué pasa con BLC-1? ¿Qué indica que se trata de una fuente artificial extraterrestre? Para la señal BLC-1, realmente tenemos muy buenas razones para suponer que debe ser una señal extraterrestre. Aquí, extraterrestre significa principalmente que no proviene de la Tierra y no necesariamente indica una civilización tecnológica. Y por las siguientes razones, la señal es muy especial. En todo momento, durante la recepción de BLC-1, casi toda la potencia estaba concentrada en una sola frecuencia. Así que sabemos que la señal debe ser artificial. Las señales de radio del espacio provienen de electrones, átomos o moléculas que siempre tienen cierta temperatura. También suelen provenir de grandes nubes de gas que tienen muchos movimientos internos. Tanto los movimientos térmicos como los de masa generan desplazamientos Doppler que difuminan las frecuencias que emiten. Y además, la señal no es perfectamente de banda estrecha. Hay 2 lóbulos laterales débiles en la Tierra. Hay otros aún más grandes que están fuera de este gráfico. Esto se debe a una modulación de la señal y muestra que la señal contiene información. No es un tono de marcado puro ni un tono de llamada, sino que contiene algunos datos que, sin embargo, aún no se han podido extraer. La frecuencia de la señal se desplaza hacia arriba a frecuencias más bajas a medida que pasa el tiempo. Así sabemos que la señal no proviene de la Tierra. El telescopio está en la Tierra, que rota. Primero se mueve hacia la fuente cuando ésta aparece y luego se aleja de ella cuando desaparece. Esto genera un corrimiento al rojo cada vez mayor, lo que hace que la señal derive hacia frecuencias cada vez más bajas. Una fuente en la superficie de la Tierra no tendría movimiento relativo con respecto al telescopio y por lo tanto no mostraría ningún desplazamiento Doppler. Por cierto, eso también sucedió con la señal WOW. Como la Tierra gira, la señal recibida en 1977 tomó una especie de forma de campana e incluso disminuyó en intensidad. Que el telescopio está en la superficie de la Tierra y gira con ella y que al final el telescopio se alejó de la señal al girar. Así que el mismo proceso no solo influyó en la señal WOW hace 46 años, sino también en BLC-1. Uno de los problemas relacionados con esta y otras señales similares es que el espectro de radio en la órbita cercana a la Tierra está lleno de este tipo de señales. De vez en cuando, una proviene de sondas interplanetarias, pero la mayoría proviene de satélites cercanos a la Tierra y fuentes terrestres. Breakthrough Listen utiliza un software sofisticado que filtra millones de señales para encontrar aquellas que realmente provienen del espacio interplanetario o interestelar. El equipo descarta casi por completo las señales provenientes de la órbita terrestre, haciendo oscilar el telescopio.
Si la señal proviene de algo en la Tierra, verás ese movimiento en un espectro de frecuencias sin importar hacia dónde apunte el telescopio. Si proviene del espacio, solo aparecerá cuando estés apuntando al objetivo. Breakthrough. LISTEN utiliza el radiotelescopio de Parkes en Australia solo como una de sus herramientas para buscar tecnofirmas. En el caso de BLC-1, colaboraste en la observación de Próxima Centauri, la estrella más cercana a la Tierra. En esta estrella, originalmente se buscaban emisiones de radio provenientes de erupciones estelares. Estas largas erupciones pueden durar desde muchas horas al día hasta varios días o semanas. Sin embargo, las señales que el observatorio Parkes buscaba ese día son de banda ancha, es decir, producidas por estas erupciones que ocurren en la estrella Próxima Centauri, con una estructura compleja de frecuencia y tiempo. Básicamente, si uno sintoniza un receptor de radio, como los que usamos para FM o AM, estaría presente en cualquier frecuencia y sonaría como un ruido muy complicado. Pero el equipo del telescopio también puede usarse para SETI, así que el equipo de Breakthrough LISTEN utilizó el telescopio en conjunto para realizar un experimento SETI en paralelo al estudio de las erupciones. Y precisamente en esos datos, una señal llamada BLC-1 aparentemente pasó todas sus pruebas. Ahora, eso no significa automáticamente que sean extraterrestres. Todo lo contrario. Significa, ante todo, que por primera vez tienen una señal que no es simplemente una interferencia de radio o una RFI. Sin embargo, el equipo llegó a una conclusión bastante desalentadora unos años después de recibir la señal. Probablemente BLC-1 sea una RFI de alguna naturaleza insidiosa. Pete Worden, director ejecutivo de la iniciativa Breakthrough, incluso dijo que era un 99.9% probable que fuera una RFI. Esto fue confirmado por una variedad de pruebas y análisis que se realizaron para entender el origen y la naturaleza de la señal. A pesar de la emoción inicial que causó la señal, los investigadores han llegado a la conclusión de que lo más probable es que provenga de fuentes humanas o naturales, en lugar de ser una prueba de una civilización tecnológicamente avanzada alrededor de otra estrella. A pesar de estas declaraciones algo desalentadoras, el descubrimiento de la señal fue considerado como una prueba importante para los procedimientos y procesos que desarrollaron en Breakthrough Initiatives para el procesamiento y análisis de señales. Pudieron obtener conocimientos valiosos sobre el tipo de señales que se pueden esperar y los desafíos técnicos que surgen al evaluar este tipo de datos. Esto también les mostró lo importante que es utilizar varios instrumentos diferentes y poder realizar validaciones rápidas cuando se descubren nuevas señales potenciales. Ante la pregunta de cómo deberían manejarse los futuros posibles descubrimientos de tecnofirmas, Worden habló sobre la necesidad de desarrollar un protocolo para la publicación de información sobre tales hallazgos. Actualmente no existen protocolos oficiales del gobierno para tales situaciones. Un informante del proyecto Breakthrough LISTEN, cuyo nombre no se conoce, le pasó la información sobre la señal al Guardian, que luego publicó esa noticia popular que les presenté al principio y así desvió al público por un camino equivocado. Sin embargo, Worden enfatiza que es importante establecer la búsqueda de tecnofirmas como un campo científico legítimo. Él espera que el desarrollo de más instrumentos y la mejora de los detectores en el futuro lleven a más descubrimientos. Él cree que es solo cuestión de tiempo antes de que descubramos más señales potenciales y que es importante que estemos bien preparados para analizar, recibir e interpretar tales descubrimientos de manera efectiva. ¿Pero podemos estar realmente seguros de que la señal proviene de Próxima Centauri? Si asumimos que la señal podría provenir de un planeta en el sistema de Próxima Centauri, tenemos que analizar varias características de estos cuerpos celestes. Hablaremos de eso más adelante. Por ejemplo, tendríamos que observar la inclinación orbital o las características de rotación de uno de estos planetas. Desafortunadamente, no conocemos la inclinación orbital ni las características de rotación de Próxima B, así que no sabemos qué tipo de señal de aceleración proporcionaría. Sin un buen modelo para este planeta, o posiblemente para otro planeta, y sin saber qué fue lo que el equipo vio, solo podemos especular.
Sin embargo, eso significa que si la señal se repite y resulta que proviene de Próxima Centauri b, y si la señal no está modulada de manera inherente, entonces podríamos usar las derivas para determinar la aceleración de la señal y posiblemente averiguar si está en la superficie de un planeta, así como determinar el periodo de rotación y de traslación de ese planeta. Así que, solo con el análisis de una señal así, podríamos identificar un posible planeta en ese sistema. Pero en serio, ¿no es increíblemente improbable que, de todos los lugares en la Vía Láctea o en el vecindario del Sol, la primera señal que encontremos provenga de la estrella más cercana, Próxima? El artículo original de The Guardian tenía, como ya escuchamos aquí, una perspectiva equivocada sobre esta cuestión. Así lo dijo Louis Doudnal, astrobiólogo y profesor de comunicación científica en la Universidad de Westminster, sobre el artículo de Gaudian. Las probabilidades de que esto sea una señal artificial de Próxima Centauri parecen asombrosas. Hemos estado buscando vida extraterrestre durante tanto tiempo y la idea de que ocurra justo frente a nuestra puerta, en el sistema estelar más cercano, podría resultar ser así, acumula improbabilidades sobre improbabilidades. Igualmente, Doudnal dijo que si hubiera vida inteligente allí, casi con certeza, ya se habría expandido mucho más por la galaxia. Las probabilidades de que las únicas dos civilizaciones en toda la galaxia sean vecinas entre 400.000 millones de estrellas supera absolutamente los límites de la racionalidad. Sin embargo, las declaraciones del gaudiano son muy problemáticas, ya que se basan en muchos supuestos y premisas no comprobadas. En primer lugar, el autor del artículo de Gaudiano asume que señales de este tipo deben ser muy raras y que solo provienen de un puñado de estrellas en la galaxia. Si bien eso ciertamente es muy plausible, la idea de que casi cada estrella podría tener algún tipo de tecnología a su alrededor es más antigua que el propio SETI. De hecho, esta idea está en el corazón de la paradoja de Fermi, que pregunta, dado que los viajes interestelares con cohetes normales son totalmente posibles, ¿por qué la galaxia no ha sido poblada por tales tecnologías en menos tiempo del que ha existido? ¿Por qué no hay extraterrestres aquí en el sistema solar? ¿Por qué los extraterrestres no han establecido una colonia o incluso se han asentado en la Tierra? La respuesta más sencilla a esto es, no existen. Simplemente no existen. Somos la única civilización tecnológica en el cosmos. Sin embargo, considerando los miles de millones de estrellas solo en la Vía Láctea, esta opción nos parece muy poco probable, por lo que queremos responder de una manera más conciliadora. Los extraterrestres no se expanden mucho o no tienen interés en la dominación interestelar o la colonización. Otra posibilidad es que estén en la mayoría de los lugares, pero eviten el sistema solar por alguna razón, tal vez porque hay vida aquí. Esto sería una línea de conducta como el que vemos en Star Trek con la primera directiva justo frente a nosotros. Otra opción es que estuvieron aquí en el sistema solar, pero ahora ya no están aquí. Eso ciertamente apuntaría mucho a los alienígenas ancestrales de Erich von Däniken, pero también parece muy poco probable. ¿Y qué tal la posibilidad de que existan tecnologías extraterrestres y que estén en el sistema solar, pero que aún no las hayamos notado? Podría estar en algún cuerpo celeste remoto, tal vez bajo el hielo eterno de las lunas heladas de los planetas gaseosos, en los desiertos polvorientos de Marte o debajo de las impenetrables capas de nubes de Venus. ¿Podría haber artefactos tecnológicos que indiquen que los planetas fueron visitados por extraterrestres hace mucho, mucho tiempo, tal vez mucho antes de la aparición de la vida multicelular? Como hemos descubierto que las afirmaciones del Guardián se basan en improbabilidades de improbabilidades, podemos asumir que la segunda respuesta de arriba es la correcta. Los extraterrestres simplemente no tienen interés en la colonización, se ocupan de sus propios asuntos y dejan en paz a otros planetas, ya sea porque no tienen interés en nosotros o porque simplemente aún no nos han descubierto. Pero incluso si es cierto que los viajes interestelares de criaturas son raros y se asume que Próxima Centauri está habitado, todavía hay un buen argumento para que Próxima sea la estrella más probable que nos enviaría señales, tal vez incluso la única estrella de ese tipo. Este razonamiento comienza de la siguiente manera. Imaginemos que existe una comunidad galáctica, o una diáspora, o muchas estrellas con vida tecnológica, o incluso solo un solo planeta con vida que ha enviado su tecnología a todas partes, es decir, a diferentes estrellas.
Con eso, esta civilización podría construir una especie de red de comunicación. Después de todo, eso es lo que SETI quiere encontrar. Pero si quieres comunicarte con muchos lugares a distancias muy grandes, la comunicación punto a punto es un método muy malo. Por ejemplo, si quieren llamar a sus amigos por teléfono celular, los teléfonos no envían señales de radio directamente entre sí. Eso requeriría demasiada potencia y complejidad. En su lugar, el teléfono envía una señal a la torre de telefonía móvil más cercana. Eso hace que los requisitos de potencia tanto del teléfono como de la torre sean mucho más razonables. Luego, esa torre envía la señal a través de muchos intermediarios en un camino complejo por varios nodos centrales hasta que llega a la torre de telefonía móvil más cercana a sus amigos. Siguiendo esta lógica, Próxima es el lugar más probable para el último tramo de cualquier mensaje en el sistema solar, es decir, para los últimos 4 años luz, ya que la distancia de los extraterrestres hacia nosotros podría ser simplemente demasiado grande. De hecho, podría ser la única estrella que nos envía señales. Pero por favor, tengan en cuenta que este esquema no asume que el mensaje esté destinado a nosotros. El sistema solar podría ser solo una estación en una red que recibe señales por accidente, donde se encuentra la torre de transmisión en nuestro sistema solar, es decir, la antena que retransmite el mensaje alienígena. ¿No deberíamos haber descubierto ya un objeto artificial así con nuestras capacidades astronómicas, o es demasiado pequeño y poco llamativo como para llamar la atención? Sin embargo, cuando se trata de la pregunta sobre los alienígenas, la cosa se complica aún más. Si esta hipotética civilización extraterrestre intentara llamar nuestra atención, entonces tendrían que hacer algo que nosotros claramente buscaríamos. Tendrían que saber qué estrellas adivinaríamos para buscar su señal. Hay muchas estrellas para elegir, por lo que podrían hacerse la pregunta, ¿cuál es el lugar más obvio para la humanidad para buscar una señal? ¿Realmente pueden los extraterrestres asumir que sospecharíamos que la estrella más cercana al Sol es el origen de la señal o un punto de retransmisión dentro de una red de estaciones de radio alienígenas? A pesar de todas estas probabilidades y suposiciones, es muy difícil argumentar un mejor objetivo que Próxima Centauri. Pero, ¿qué tipo de estrella es Próxima Centauri y cómo se ve? Eso es lo que vamos a analizar más de cerca ahora. Tendríamos que viajar aproximadamente 4.24 años luz para llegar hasta la enana roja próxima. A 0.1 años luz o 946.000 millones de kilómetros de Próxima se encuentran Alpha Centauri A y B, las dos estrellas principales del sistema. Ambas estrellas se ven como una sola estrella en el cielo de la Tierra. Juntas brillan como la tercera estrella más brillante de todo el cielo nocturno. Como sistema binario, simplemente se les denomina con las letras A y B. Por cierto, solo se pueden distinguir ambas estrellas con un telescopio muy bueno. Pasa aproximadamente una vida humana para que ambas estrellas se orbiten entre sí en trayectorias fuertemente elípticas. Tardan 79.9 años en completar una órbita. En mayo de 1995 alcanzaron su mayor distancia entre sí y estaban a unos impresionantes 5.4 mil millones de kilómetros o 36.3 unidades astronómicas de separación. Recuerda, una unidad astronómica equivale a aproximadamente 150 millones de kilómetros, es decir, la distancia promedio de la Tierra al Sol. Por cierto, la mayor distancia posible entre ambos cuerpos celestes se llama apastrón. Hasta dentro de 13 años en mayo de 2035, ambos astros estarán en su mayor acercamiento, el periastro, y se moverán uno junto al otro a una distancia de aproximadamente solo 1.72 mil millones de kilómetros. Eso equivale a unas 11.5 unidades astronómicas. Si lo trasladamos al sistema solar, ambas estrellas pasarían una junto a la otra a una distancia similar a la del Sol y Saturno. Si le agregáramos 300 millones de kilómetros más, Saturno está a 1.42 mil millones de kilómetros, es decir, a 9.5 unidades astronómicas de nuestra estrella central. Cuando Alfa y B están a la máxima distancia posible entre sí, A está aproximadamente a la misma distancia de B que el planeta enano Plutón está del Sol. Y aunque las estrellas están tan lejos una de la otra, nos parecen cercanas a pesar de la corta distancia de solo 4.3 años luz.
4 años luz como una sola estrella. Alpha Centauri A y B se desarrollaron como un par estelar mucho antes que nuestro Sol. Mientras que el Sol tiene unos 4.6 mil millones de años, estas estrellas ya tienen 6.5 mil millones de años encima. Alpha Centauri A es ligeramente más masivo que su compañero directo y se convertirá en una gigante roja más rápido, una vez que haya consumido la mayor parte de su hidrógeno en el núcleo. Las diferencias de masa entre las estrellas A y B muestran que juntas tienen aproximadamente el doble de la masa del Sol. Alpha Centauri A tiene solo un 10% más de material que B, que tiene aproximadamente un 7% menos. Al comparar su tamaño, descubrimos que A es considerablemente más grande que el Sol y B solo es ligeramente más pequeño que este. Sin embargo, las pequeñas diferencias de masa hacen una gran diferencia en el brillo. Si colocáramos a Alpha Centauri A en lugar del Sol en el sistema solar, los planetas recibirían aproximadamente un 50% más de radiación solar y sus órbitas se acortarían ligeramente. Sin embargo, las diferencias de masa harían que las temperaturas promedio, por ejemplo en la Tierra, aumentaran a más de 50 grados Celsius incluso sin el cambio climático, y probablemente solo habría posibilidades de sobrevivir en los polos de nuestro planeta. Si en cambio tuviéramos a Alpha Centauri B como nuestro Sol, la Tierra sería una bola de nieve y la vida también desaparecería. En ambos casos, el planeta azul tendría que estar más lejos o más cerca de la estrella, respectivamente, poder soportar la radiación estelar a temperaturas más o menos normales y seguir estando en la zona habitable de esa estrella. Sin embargo, este pequeño experimento nos muestra lo delicado que es el camino que la vida sigue en el planeta Tierra. Un pequeño cambio en las condiciones inevitablemente llevaría a una catástrofe. Por cierto, la masa ligeramente mayor de A hará que alcance la fase de gigante roja algunos o muchos cientos de millones de años antes que su compañero B. Sin embargo, para ese momento, el sistema estelar triple estará muy lejos del sistema solar. Como todas las estrellas se mueven en diferentes órbitas a través de la Vía Láctea, constantemente se acercan o se alejan unas de otras. A, B y Próxima actualmente se están acercando a una velocidad de aproximadamente 22 kilómetros por segundo al Sol, pero cuando hayan alcanzado su distancia mínima a nuestro sistema estelar, volverán a alejarse de nosotros. Eso sucederá en algunos. En 1000 años, A y B se moverán 2 grados en el cielo, es decir, aproximadamente 2 veces el ancho de la luna llena, y se acercarán a la estrella Beta Centauri, pero solo en el cielo, cabe señalar. La estrella doble Alpha Centauri A y B y la estrella Beta Centauri formarán entonces en el cielo una aparente estrella doble, pero estarán separadas por más de 520 años luz, es decir, estarán 120 veces más lejos entre sí que Alpha Centauri lo está del Sol. Esta aproximación durará 28.000 años y el sistema estará a solo 3 años luz del sistema solar, tan cerca como nunca antes y como nunca volverá a estar. En ese momento, sin embargo, las dos estrellas apenas diferirán de su aspecto actual. Esos son Alpha Centauri A y B, pero ¿qué tipo de estrella es Próxima Centauri realmente? ¿Y cómo es posible que, estando a tanta distancia, orbite el brillante centro binario de Alpha Centauri A y B? Ahora nos enfocamos en esta enana roja y veremos por qué las enanas rojas probablemente sean candidatos muy difíciles para el surgimiento de la vida. Si nos fijamos en Próxima Centauri, veremos que, a pesar de su pequeño tamaño, esta estrella lleva una existencia en aislamiento y oscuridad. Durante mucho tiempo, su pertenencia al sistema Alpha Centauri no era necesariamente clara, aunque la estrella ya fue descubierta en 1915. Su distancia a las dos estrellas dobles es, en el punto más lejano, de impresionantes 13.000 unidades astronómicas. No es de extrañar que los astrónomos tuvieran problemas para asignar a Próxima a este sistema en absoluto. A una distancia de más de un mes, luz de sus dos compañeros, la estrella se mueve a paso de tortuga por el cielo estrellado de la Tierra. En el cielo, Próxima nos aparece a 4 grados de distancia de Alpha Centauri A y B, es decir, aproximadamente 4 veces el ancho de la luna llena.
Pero si el sistema estelar estuviera a unos 520 años luz de distancia, como Beta Centauri, probablemente tampoco podríamos distinguir a Próxima de sus dos acompañantes. Próxima está tan lejos de A y B que su órbita tarda aproximadamente 500.000 de años, para ser exactos 547.000 años. Así que tenemos que imaginar que todo el desarrollo cultural de la especie humana podría ocurrir varias veces en el tiempo que le toma a Próxima dar una vuelta alrededor de sus dos compañeros. En una imagen muy fotogénica del Hubble vemos la estrella, pero a diferencia de lo que se muestra aquí, en realidad brilla aproximadamente 1000 veces menos que el Sol. Si reemplazáramos el Sol con Próxima, en la Tierra tendríamos casi oscuridad total y sería aproximadamente tan brillante como el resplandor de nuestro Sol en una de las lunas de Neptuno. A la velocidad orbital actual, si colocáramos la Tierra a su distancia actual del Sol pero alrededor de Próxima, el planeta simplemente se alejaría de la estrella. Solo tiene el 12.3% de la masa del Sol. La baja masa y luminosidad de la estrella nos muestran que es una enana roja. Pero ahora quizá piensen que debe ser una estrella bastante tranquila y agradable. Y sí, su posición en la secuencia principal del diagrama de Hertzsprung-Russell nos muestra que, al igual que el Sol, fusiona hidrógeno e incluso consume mucha menos energía. También su temperatura superficial es de más de 2000 grados. Art kühler als die Sonne. Allem Anschein nach ist Proxima als ein sehr ruhiger Stern. Das Herz. Por cierto, el diagrama de Hertzsprung-Russell nos muestra la evolución de las estrellas y explica, entre otras cosas, cómo transcurre la vida de nuestro Sol o de estrellas gigantes. Pero espera, no debemos dejarnos engañar por su baja masa y luminosidad. Los enanos rojos, a pesar de su nombre, pueden ser estrellas extremadamente activas. Algunos de ellos incluso pertenecen a las estrellas fulgurantes, una clase de estrellas muy eruptivas y variables. Se caracterizan porque casi toda su superficie está marcada por grandes liberaciones de energía, que en astronomía se llaman fulguraciones. Corresponden a las erupciones solares, cuyas causas generalmente se encuentran en cortocircuitos magnéticos entre las líneas del campo magnético estelar. A través de los campos magnéticos que interactúan dentro y sobre una enana roja, se liberan grandes cantidades de energía y se aceleran partículas que provienen de la capa superior de la estrella, la cromosfera. Esta región de una estrella también podría llamarse su capa más externa. En ella se pueden observar gránulos y manchas solares. La aceleración de las partículas de la cromosfera hace que colisionen con materia más densa. Esto calienta el plasma y lo lanza a gran velocidad. El resultado son impresionantes erupciones estelares, de las cuales en junio de 2022 se registró una muy impresionante en el Sol. Y a pesar de su tamaño, brillo y masa reducidos en comparación con el Sol, Próxima logra producir fulguraciones, que pueden crecer hasta alcanzar el tamaño de la propia estrella e incluso superarlo, y llegar a temperaturas de hasta 2 millones de grados Celsius. Hay que imaginar que casi el 90% de la superficie de Próxima es activa, mientras que, por ejemplo, el Sol solo tiene una superficie activa de un solo dígito porcentual. En estrellas tan pequeñas y de baja masa, los planetas suelen formarse muy cerca de la estrella en comparación con el Sol. Y como Próxima tiene significativamente menos masa, su zona habitable también es mucho más pequeña que la del Sol, por ejemplo. Por cierto, esta zona se refiere a cualquier área alrededor de una estrella, en la que puede existir agua líquida en los planetas, y la estrella no quema al planeta, ni lo convierte en un bloque de hielo por falta de luz estelar. La zona habitable del Sol se extiende, si lo vemos de manera un poco más generosa, aproximadamente desde Venus hasta Marte. La Tierra se encuentra justo en medio de ella, pero para Próxima tenemos que imaginarlo a una escala 2025 veces más pequeña. Debido a que la estrella es tan poco luminosa, podría encontrarse junto con sus planetas dentro de la órbita de Mercurio y tener una zona habitable de solo unos pocos millones de kilómetros. Los planetas estarían mucho más cerca unos de otros y no se encontrarían tan alejados entre sí como en nuestro sistema solar. Y lo que sucede con cada uno de los planetas del sistema lo veremos más adelante con mucho detalle. Ya mencioné que Próxima, como enana roja, es una estrella muy activa. ¿Pero cómo sucede esto?
¿No se supone que los enanos rojos deberían ser estrellas energéticamente muy aburridas, que apenas emiten radiación? Veamos los números. Los enanos rojos se definen como estrellas que tienen al menos un 7.5% o como máximo entre el 40 y el 60% de la masa solar. Así que definitivamente se trata de estrellas que son más pequeñas y menos masivas que el Sol. Debido a su baja masa, la conversión de hidrógeno en helio en estas estrellas ocurre mucho más lentamente, ya que hay menos presión en el núcleo que en otras estrellas. Eso lleva, entre otras cosas, a que las enanas rojas alcancen solo entre el 0.01 y el 5% del brillo del Sol. Aunque tienen menos masa, consumen su hidrógeno tan lentamente que pueden vivir varios billones de años. En un universo donde existen cuerpos celestes de todos los tamaños, las enanas rojas serán las últimas estrellas brillantes, cuando todas las demás ya se hayan extinguido. Pero todo eso suena más a una estrella tranquila. Sin embargo, como enana roja, Próxima tiene mucho más que ofrecer. Una mirada al interior de la estrella nos revela que no tiene una estructura de capas tan compleja como, por ejemplo, el Sol y otras estrellas más masivas. Con capas nos referimos a algo como el núcleo, la zona de radiación, la zona de convección y así sucesivamente. En el núcleo de nuestro Sol ocurre la fusión nuclear. Se necesitan varias decenas de miles de años para que la energía de esta fusión llegue al exterior. Esto, a su vez, tiene que ver con que el Sol está compuesto por muchas capas diferentes que son muy densas, y por eso la energía se transporta hacia el exterior más lentamente. No queremos entrar demasiado en detalles aquí, y sobre todo, queremos centrarnos en la zona de convección del Sol. Esta es la capa más inestable de nuestra estrella central. A diferencia del núcleo y de la capa que está directamente junto a él, anschließenden Strahlungszone wird Energie no se transporta por radiación o conducción de calor, sino por la circulación del plasma solar caliente, es decir, ese gas del que están hechas las estrellas. Grandes cantidades de material son transportadas de abajo hacia arriba para luego descender parcialmente de nuevo. Una parte de la energía de fusión sale luego a través de la fotosfera como radiación solar. Esta característica del Sol hace que sea una estrella bastante tranquila, que libera energía casi gota a gota. Cabe decir que nuestro Sol, a diferencia de otras estrellas de tipo G, que es la clase a la que pertenece nuestro Sol, es muy tranquilo. Pero ¿cómo es eso en una enana roja? Debido a su baja masa, las enanas rojas casi no tienen una estructura de capas. Básicamente, solo están formadas por el núcleo y la zona de convección, y estas dos están prácticamente mezcladas entre sí. Y aunque una enana roja, como ya dije, brilla mucho menos que el Sol porque su tasa de fusión es menor, la energía se transporta más rápido hacia la superficie. La energía se transporta hacia el exterior, ya que tiene que atravesar menos capas. Además, casi toda la zona de convección de una enana roja se ve afectada por la fusión nuclear. Casi toda la estrella es un solo y gran reactor de fusión. Esto conduce a un transporte de energía en general más rápido y a una mayor generación de energía por unidad de volumen, lo que resulta en erupciones muy fuertes en la superficie. Una gran llamarada en Próxima o en otras enanas rojas puede aumentar no solo 10 veces el brillo y la producción de energía de esta estrella, sino que también puede ser más grande que la propia estrella y alcanzar hasta 2 millones de grados Celsius. La cantidad de material expulsado en este proceso, a pesar de la baja masa de las enanas, es proporcionalmente mayor que la que expulsa el Sol. Esta mayor actividad de las enanas rojas continúa durante muchos miles de millones de años después de su formación. Por eso, los planetas en su entorno cercano están constantemente expuestos a bombardeos de radiación y partículas. ¿Y qué pasa con los planetas de este sistema estelar en miniatura? A continuación, vamos a tratar el sistema planetario en su conjunto. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué tiene para ofrecer el sistema planetario de Próxima Centauri? Uno podría imaginar, debido a la baja masa del sistema estelar, que hay pocos planetas alrededor de Próxima Centauri. La estrella no solo tiene poca masa, sino que también es muy compacta en general. Entonces, debe haber pocos o ningún planeta, ¿verdad? Eso no es del todo correcto. Como han demostrado los análisis de otros sistemas planetarios, las estrellas enanas rojas también tienen planetas, al igual que otros sistemas. El mejor ejemplo de un sistema planetario así es TRAPPIST-1.
Aquí, los astrónomos han encontrado 7 planetas terrestres alrededor de una enana roja, en una zona que corresponde solo a una fracción de la órbita de Mercurio alrededor del Sol. Pero, ¿qué pasa con Próxima? Los astrónomos sospechan que hay unos 3 planetas en este sistema, que no podrían ser más diferentes. Tenemos a Próxima Centauri B, C y D. Los astrónomos no son muy creativos al poner nombres y normalmente se apegan a los nombres de catálogo. Queremos llamar simplemente a estos cuerpos celestes Centauri B, C y D. Por cierto, se empieza con la letra B y no con la A, porque la cuenta comienza con la estrella como cuerpo celeste, y los planetas se nombran en orden alfabético según el momento de su descubrimiento, sin importar a qué distancia estén de su estrella. Así que puede suceder que un planeta llamado D esté más cerca de la estrella que, por ejemplo, B. Como ya lo mencionamos, tampoco nos ocuparemos de Centauri B. Hablaremos de él con detalle en el próximo capítulo. Ahora nos vamos a dedicar al sistema planetario en su conjunto y vamos a enfocarnos especialmente en Centauri C y D, planetas que no se conocen desde hace mucho tiempo y cuya existencia todavía está en debate en parte. El 15 de enero de 2020 se anunció en un artículo de la revista Science el descubrimiento de un segundo planeta en el sistema, Centauri C. Sin embargo, hasta hoy se trata de un cuerpo celeste no confirmado, cuya existencia debe considerarse con cautela. Según los datos de los científicos, probablemente sea una supertierra o un mini Neptuno con aproximadamente 0.9 a 1.7 masas terrestres. Orbita su estrella en aproximadamente 5 años y está a unos 1.5 unidades astronómicas de distancia muy lejos, más lejos del Sol que la Tierra. Por eso también tengo que corregir un poco mi declaración anterior de que el sistema de Próxima cabría dentro de la órbita de Mercurio. De hecho, 2 planetas cabrían dentro de la órbita de Mercurio, pero el planeta más externo estaría mucho más allá de la órbita de la Tierra en este sistema. Pero volvamos a Centauri C. Como Próxima es una estrella con muy poca luminosidad, el planeta a esa distancia debería ser extremadamente frío. ¿Qué tan frío? Eso lo podemos imaginar si observamos a Plutón. Allí predominan temperaturas de hasta menos 233 grados Celsius. 133 Grad Celsius. Sin embargo, Centauri C es un mundo mucho más activo que Plutón. Debido a su gran masa y su posición lejana en el sistema, lo más probable es que se trate de un mini Neptuno. Si ampliáramos la escala del sistema de Próxima al de nuestro sistema solar, Centauri C estaría aproximadamente en la órbita de Plutón y recibiría muy poca luz solar allí. Por lo tanto, es probable que el planeta se encuentre mucho más allá de la línea de hielo de este sistema estelar. Más allá de este punto en el sistema solar, por ejemplo, la presencia de agua líquida es casi imposible, ya que simplemente hace demasiado frío. Este hecho se puede observar en esas lunas heladas que orbitan alrededor de planetas gaseosos como Júpiter, Saturno o Urano. Estas lunas tienen un núcleo rocoso sólido, sobre el cual hay un océano de agua que a su vez está cubierto por una capa de hielo que a menudo tiene 100 kilómetros de grosor. Das trifft auf Monde wie Europa, Ganymed, Titan oder Enceladus zu, Orte, die übrigens auch als potenzielle Quellen außerirdischen Lebens gehandelt werden. Las lunas heladas del sistema solar, por fascinantes que sean, no son nada en comparación con Centauri C. En este planeta no solo predominan las bajas temperaturas, como es su atmósfera, sigue siendo un gran misterio. Los astrónomos sospechan que el planeta tiene una atmósfera muy densa de vapor de agua que se calienta por procesos en la superficie y en el interior del propio planeta, y por eso permanece en estado gaseoso en lugar de formar una capa de hielo sobre el planeta. Es poco probable que el planeta no tenga atmósfera, ya que se encuentra demasiado lejos en el sistema solar y es demasiado masivo para eso. Por eso, Centauri C es lo que se llama una supertierra o un mini Neptuno. Es un cuerpo celeste con una masa que no lo clasifica propiamente como un planeta gaseoso ni como un cuerpo celeste terrestre, así que se encuentra en algún punto intermedio, y como está tan lejos de Próxima, observarlo incluso con los telescopios actuales sería muy difícil. Por cierto, la misión Gaia de la Agencia Espacial Europea encontró este planeta utilizando el método de velocidad radial. En este método se observan pequeñas oscilaciones en la posición de la estrella que son causadas por la atracción gravitacional de otros cuerpos celestes.
Pero como Gaia no puede observar planetas directamente, se necesitan telescopios como el telescopio extremadamente grande o incluso el telescopio espacial James Webb. Esta nueva generación comenzó sus observaciones científicas apenas en julio de 2022 con Webb y promete ser una revolución para la astronomía. Podemos estar expectantes de si Webb, con sus gigantescos espejos, incluso podrá obtener una imagen directa del planeta. Por cierto, también publiqué un documental sobre ambos telescopios que pueden ver en cualquier momento. Está enlazado al final del video. Por cierto, los astrónomos sospechan que Centauri C se formó muy cerca de la estrella, pero debido a cambios gravitacionales, migró hacia el exterior en su órbita. Eso sucede con muchos cuerpos celestes más grandes, que primero están cerca de su estrella, pero tienen un momento demasiado grande y luego migran hacia el exterior. Centauri C podría haber cambiado de la cercanía de su estrella a su posición actual a lo largo de muchos millones de kilómetros de esta manera. Se estima que este proceso duró más de 1 millón de años, lo cual es un periodo muy pequeño y despreciable en la historia del sistema, que abarca más de 6.000 millones de años. Solo 1 año y medio después del descubrimiento de Centauri C, tras investigaciones de la sonda espacial Espresso, se publicó un artículo en la revista Astronomy and Astrophysics en el que se habla de un tercer planeta hasta ahora desconocido, Centauri D. En ese artículo se discutieron los datos de la sonda espacial y, con el VLT, el Very Large Telescope en Chile, se confirmó por primera vez de manera definitiva la existencia de Centauri B. Sin embargo, el telescopio detectó otra señal con un periodo orbital de aproximadamente 5.12 días alrededor de la enana roja. Centauri B tiene un periodo orbital de 11 días. Por lo tanto, debía tratarse de un nuevo cuerpo celeste, uno que aún no había sido descubierto. Al principio, no estaban seguros de si la señal era estable y aparecía varias veces. Sin embargo, después de investigaciones con el método de velocidad radial, se determinó que un cuerpo celeste orbita a Próxima en el periodo mencionado de 5,12 días y que la señal aparece continuamente en los momentos predichos. Y como esta señal se podía comparar muy bien con la señal de Próxima B, los astrónomos concluyeron que había otro cuerpo celeste, uno que probablemente tiene mucha menos masa que Centauri B y C. Centauri D debe ser un mundo de muy baja masa, con menos de 0.3 masas terrestres. Al parecer, el planeta se encuentra extremadamente cerca de la estrella. Está a solo 4.3 millones de kilómetros de Próxima. Por lo tanto, no se encuentra en la zona habitable, sino en una región de vientos estelares muy fuertes, por lo que no debería tener atmósfera alguna. A pesar de su baja masa, tiene aproximadamente el 0.8 veces el radio de la Tierra. Es probable que sea un planeta rocoso, muy poco denso y de composición suelta. Debido a su baja masa, no podría retener una atmósfera. Si alguna vez tuvo una, probablemente fue barrida por los intensos vientos estelares de Próxima. Por lo tanto, el planeta probablemente se parece más a Mercurio, aunque es un poco más masivo y grande que este. Sin embargo, Centauri D, por lo que parece, es un mundo absolutamente sin vida y donde no ocurre nada, excepto temperaturas extremadamente altas que, debido a la cercanía con sus estrellas, tuestan la superficie. Estos dos planetas son cuerpos celestes muy interesantes y nos cuentan mucho sobre la historia del sistema. Representan extremos en la formación de planetas. O bien un planeta se descontrola por completo y se aleja hacia la zona de hielo de su sistema debido a la migración gravitacional, o existen cuerpos celestes que están tan cerca de su estrella que se asemejan a la definición misma de un infierno. Luego están los planetas que se ubican en algún punto intermedio y que, desde nuestra perspectiva, son los más interesantes. Planetas similares a la Tierra, como Centauri B. Ahora vamos a observarlo muy de cerca. ¿Con qué frecuencia leemos el siguiente titular? ¿Astrónomos encuentran un cuerpo celeste similar a la Tierra? O la pregunta, ¿existe una segunda Tierra? O incluso la noticia sensacionalista, que no es tan rara. Científicos encuentran la Tierra 2.0. Todas estas noticias tienen algo en común. Al parecer, siempre estamos buscando una segunda Tierra, vida extraterrestre. Una pregunta ancestral que nos ha acompañado durante miles de años. Pero, ¿qué significa realmente el término similar a la Tierra que se usa tan frecuentemente en estas noticias?
Bueno, para empezar, no existe una definición oficial de este término. Además de este término, también se usan frecuentemente los términos análogo a la Tierra o terrestre. Sin embargo, ahí debemos tener cuidado. La Tierra, como planeta, tiene muchas características con las que podemos asociar estos términos. Ya sea el cuerpo rocoso de nuestro planeta, la temperatura adecuada, una atmósfera, el agua o el desplazamiento de los continentes. Probablemente podríamos llenar un libro entero solo con las características de nuestro planeta. Pero la presencia de estas características por sí sola no significa automáticamente que también exista vida. Los biólogos siguen planteándose la pregunta sobre el origen de la vida hasta el día de hoy. En otras palabras, ninguna de estas características significa concretamente que un planeta sea habitable, es decir, que pueda ser habitado. Podemos respaldar una afirmación así con un cuerpo celeste de nuestro propio sistema solar, la luna Titán de Saturno. La historia de la Tierra tiene agua líquida bajo una gruesa capa de hielo, encima una atmósfera y metano líquido en su superficie. Y aunque esta luna cumple casi todos los requisitos de un cuerpo celeste similar a la Tierra, e incluso se le llama así, es un mundo que no podría ser más frío e inhóspito para la vida. Y también podríamos usar el término terrestre para Titán, porque tiene un cuerpo rocoso. Y de hecho, los astrónomos sospechan que hay agua líquida. Por eso, el término similar a la Tierra o gemelo de la Tierra está más o menos justificado, aunque preferimos no usar el término gemelo de la Tierra y quedarnos con similar a la Tierra. Así que, en el caso de Centauri B, podemos entender en parte esta noticia sensacionalista. Se encuentra en medio de la zona habitable de su estrella, órbita próxima a una distancia promedio de aproximadamente 7.3 millones de kilómetros y por lo tanto está casi al doble de distancia de su estrella que su pequeño hermano Centauri D. Según las investigaciones astronómicas actuales, tiene una masa de 1.17 masas terrestres y un radio de 1.1 veces el de la Tierra. Si se pusiera junto a la Tierra, Centauri B sería solo un poco más grande. Los astrónomos estiman que la probabilidad de que el cuerpo celeste tenga estos datos es de más del 90%, así que podemos asumir con bastante seguridad que estamos trabajando con información correcta. Recibe nuevamente alrededor del 65% de la luz solar que recibe la Tierra, por lo que probablemente sea un poco más oscuro. Sin embargo, los investigadores no saben con exactitud cómo podría ser el clima en este planeta. Demasiados factores como nubes, niebla, gases en la atmósfera y otras cosas influyen en el clima y la temperatura de un planeta, por lo que no tenemos valores confiables sobre los que podamos basarnos. Pero los astrónomos no se dejan limitar por esta restricción y han diseñado dos modelos de la atmósfera de Centauri B. En un escenario, el hidrógeno del planeta podría haberse disipado muy temprano debido a las intensas actividades de su estrella. Por lo que, unos cientos de millones de años después de la formación de Centauri B, solo habrían quedado oxígeno y dióxido de carbono. Sin embargo, al igual que con Próxima C, según las teorías de los investigadores, sería posible que B se hubiera formado en otro lugar de su sistema estelar y que, durante los procesos cataclísmicos cerca de su estrella en los primeros 1.000 millones de años, hubiera perdido su atmósfera. Entonces, como la Tierra, no habría perdido su atmósfera. El hidrógeno en su atmósfera podría haber reaccionado con oxígeno a lo largo del tiempo y formado agua, por lo que Centauri B habría conservado su agua más allá de la historia temprana. Pero un lugar de origen muy alejado de su estrella no es la única razón para poder mantener una atmósfera o agua líquida. También es importante la formación de un campo magnético, es decir, un escudo electromagnético protector, que desvía las partículas cargadas del espacio, especialmente los brutales vientos estelares de Próxima alrededor del planeta, y que debería provocar auroras espectaculares, que según los astrónomos incluso podrían observarse desde la Tierra. Aparte de la emocionante cuestión sobre la atmósfera, hay un camino aún más emocionante que los astrónomos están siguiendo en su investigación. La cuestión sobre la vida extraterrestre y qué tan probable es que exista en ese cuerpo celeste. Este es un factor que probablemente nunca podremos investigar completamente. Sin embargo, puede resultar útil observar las características que también posee la Tierra. Pero es probable que Centauri B carezca de algunas o muchas de estas características. Sin embargo, la más importante de estas características probablemente sea la siguiente. El planeta se encuentra relativamente cerca de su estrella madre, a una distancia tan corta que su rotación primordial, es decir, su velocidad de giro inicial, fue frenada por su estrella a lo largo de miles de millones de años.
Próxima lo ha sincronizado. Aquí, los astrónomos hablan de una rotación acoplada cuando el planeta da una vuelta alrededor de la estrella y, al mismo tiempo, gira exactamente una vez sobre su propio eje. En otras palabras, siempre muestra la misma cara a la estrella. Por cierto, es una característica que muestran casi todos los satélites naturales en el sistema solar. La Luna siempre muestra el mismo lado a la Tierra, las lunas galileanas también siempre muestran la misma cara a Júpiter, y así sucesivamente. En general, esto ocurre en sistemas donde los cuerpos orbitan muy cerca uno del otro, y aunque Próxima, como estrella, es realmente una enana, su gravedad fue lo suficientemente fuerte como para detener la rotación de Centauri B en el pasado e imponerle una rotación sincronizada. Esto provoca que en el planeta un lado reciba mucha luz estelar, mientras que el otro lado exista en oscuridad eterna. Los astrónomos suponen que cualquier forma de vida solo podría existir en una delgada franja en la frontera entre el día y la noche eternos, porque solo ahí prevalecen temperaturas suficientemente cálidas y no demasiado frías. Uno puede imaginar que solo un gran sistema planetario de transporte de calor sería capaz de llevar el calor del lado diurno al lado nocturno. Esto también podría ocurrir con vientos adecuados en la atmósfera, así como con corrientes en océanos que tal vez existan. Como también ocurre en la Tierra, donde el calor, por ejemplo, se transporta desde el Atlántico Sur hacia el norte a través de la corriente del Golfo, y aquí en Europa provoca inviernos relativamente suaves. Un sistema de transporte planetario así es perfectamente imaginable para un océano exoplanetario, ya que en todo el universo predominan los mismos principios físicos. Aparte de eso, es probable que este planeta sea uno que realmente presente lados muy diferentes. En uno de sus lados probablemente haga mucho frío. Si hubiera una atmósfera de hidrógeno o de agua allí, se podría decir que nieva mucho o que hay grandes áreas cubiertas de hielo. Por otro lado, probablemente se trate de un cuerpo celeste muy caliente, es decir, en el lado diurno. Así que realmente solo podemos imaginar lo que sucede exactamente en ese planeta. Por eso surge también la pregunta, ¿qué pasa con la vida extraterrestre en ese planeta? ¿Podría haber surgido alguna vez allí? Cuando investigamos la cuestión de los extraterrestres, nos encontramos con algunos obstáculos. La estrella Próxima tiene algunas características indeseables que hacen que el surgimiento de la vida sea muy poco probable. Una de esas características es la fuerte radiación que recibe el planeta de su estrella anfitriona, Próxima. Los científicos han descubierto que la cantidad de radiación proveniente de la enana roja es de 10 a 60 veces mayor que la cantidad de radiación que hay en la Tierra. El campo magnético de Próxima B tendría que ser muy fuerte para poder resistir este embate solar sin contaminarse inmediatamente con radiación. Si consideramos que Próxima ya tiene varios miles de millones de años y que las enanas rojas son extremadamente activas justo después de su formación, no podemos imaginar la cantidad de radiación que el planeta debió haber recibido al principio si ahora todavía recibe tanto de su estrella. La radiación ultravioleta y los rayos X pueden ir despojando poco a poco la atmósfera de un planeta porque son muy energéticos. Eso es algo que probablemente ocurrió en Marte. Dividen el agua planetaria, calientan el hidrógeno resultante tanto que, debido a su mayor energía cinética y su naturaleza más ligera, escapa de la gravedad del planeta. Y una vez que el hidrógeno se calienta, puede llevarse consigo nitrógeno u oxígeno, que son importantes para la formación de vida y de esta manera quitarle a la atmósfera la mayor parte de estos gases esenciales. Pero la intensa radiación es solo una cara de una medalla de muchas facetas. Se estima que Centauri B debe soportar vientos estelares de 4 a 80 veces más intensos que los que la Tierra recibe del Sol. Si el planeta tuviera ahora un escudo magnético, incluso una magnetosfera con la fuerza del campo magnético terrestre, no sería capaz de soportar el fuerte embate de la radiación. La atmósfera se calentaría de tal manera que sería llevada a capas superiores y arrastrada por el viento estelar. Y debido a la mayor actividad asociada con los vientos estelares y la radiación ultravioleta. En las primeras etapas de su existencia, las enanas rojas también hacen que la zona habitable esté más alejada al principio y que se reduzca a lo largo de su vida.
Entonces, Centauri B, si el planeta se formó donde está ahora, estuvo en los primeros 100 millones o miles de millones de años. Estuvo expuesto a una tormenta de partículas sin igual, que probablemente hizo que el planeta no tenga atmósfera en absoluto. Por lo tanto, uno puede imaginarse el infierno de temperaturas que debe ser o debió ser un planeta así. Centauri B debe ser forzosamente un planeta de extremos, porque incluso con una atmósfera, el planeta tendría tanto el extremo caliente como el frío, si pensamos en su rotación sincronizada. Por eso tengo que decirles en este punto, cuando leí eso, al principio perdí la esperanza en la existencia de vida extraterrestre en cuerpos celestes, en enanas rojas en general. ¿Cómo podría surgir vida alguna vez en un planeta así, azotado por paredes estelares infernales y radiación cataclísmica? ¿Entonces queda alguna esperanza de encontrar vida extraterrestre en Próxima Centauri o en otros de los llamados mundos similares a la Tierra alrededor de enanas rojas? Encontramos una respuesta a esto si miramos al interior de un planeta. Los planetas terrestres, cuando alcanzan un cierto tamaño significativo, casi todos tienen una estructura en capas. Mientras más grande es el cuerpo celeste, más equilibradas están estas capas entre sí. La comparación entre la Tierra y la Luna nos muestra, por ejemplo, que la Tierra, además de un núcleo interno, también tiene uno externo. Encima de eso hay dos capas de manto, luego la corteza y después la atmósfera, así que la Tierra tiene al menos 5 capas, al igual que la Luna. Solo que la Luna tiene un núcleo mucho más pequeño y, en proporción, un manto más grande y rígido, mientras que el de la Tierra es más bien viscoso. Eso tiene que ver con que la Tierra, al ser un cuerpo celeste más grande, tarda más en perder su calor. La Luna, al ser un cuerpo celeste más pequeño, se enfrió mucho más rápido a lo largo de miles de millones de años. Eso tiene como efecto que en la Tierra, a pesar de que han pasado 4.500 millones de años desde su formación, todavía predominen la tectónica de placas y el vulcanismo. Estos expulsan material del interior de la Tierra hacia la superficie y, en parte, también a la atmósfera. ¿Y qué es lo que los volcanes expulsan a la atmósfera terrestre? Correcto, además de rocas y otros materiales, también muchos gases diferentes como hidrógeno, dióxido de carbono u oxígeno. Estos se encuentran en parte ligados a las rocas o a líquidos distribuidos por todo el interior de un planeta. Eso hace que la atmósfera terrestre, solo por el vulcanismo, gane cada día del año varios cientos de millones de toneladas de material. Así que no el planeta en sí, pero sí, por supuesto, la atmósfera. En planetas más grandes podemos esperar procesos similares a los de la Tierra. Y como Centauri B tiene más masa que la Tierra, probablemente hasta hoy predominen allí la tectónica de placas y el vulcanismo. Para nosotros, eso significa que, incluso si el planeta perdió su atmósfera en su juventud debido a la alta actividad de su estrella, podría haber recibido una segunda atmósfera en los últimos miles de millones de años. Por cierto, a este proceso se le llama desgasificación. Gases del interior de un cuerpo celeste llegan a la superficie y a su atmósfera. Por lo tanto, Centauri B podría seguir teniendo una atmósfera. Si hay mucho vulcanismo, su segunda atmósfera podría incluso ser similar a la nuestra. Sobre todo, esta atmósfera sería mucho más estable, ya que está expuesta a condiciones menos adversas que la atmósfera primordial, es decir, la atmósfera original. Todo esto, por supuesto, son solo especulaciones. Los astrónomos aún no tienen datos más precisos. Además de la pérdida de la atmósfera, Centauri B también se vería afectado por la pérdida de sus océanos en un proceso como este. El valioso líquido tampoco podría resistir el embate de las partículas solares. Es bastante seguro que el planeta, además de su atmósfera, también ha perdido su océano original. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo podría volver a llegar agua al planeta? Los investigadores han estudiado esta pregunta a fondo. Después de todo, el agua es la base de toda la vida conocida. Sin agua como disolvente para reacciones químico-biológicas, la vida no tendría ninguna oportunidad de desarrollarse, al menos la vida tal como la conocemos. Hasta ahora, no conocemos ningún otro líquido que sea capaz de dar origen a algo como la vida. Por eso debemos suponer que cualquier forma de vida en Centauri B también necesitaría H2O. Los científicos han identificado, en teoría, algunos mecanismos que podrían devolver el agua al planeta. Sin embargo, estos dependen, entre otras cosas, del lugar de formación de Centauri B.
Si se hubiera formado más lejos y luego hubiera migrado más cerca de Próxima, habría recibido una cantidad gigantesca de agua primordial, ya que en las regiones exteriores de un sistema estelar tienden a encontrarse elementos y moléculas más ligeros como el agua. Sin embargo, si el planeta se hubiera formado en su posición actual, similar a la de la Tierra, podría ser que una serie de cometas chocaran con el planeta y le trajeran el agua de esa manera. Aquí, los investigadores sospechan que hay una conexión con la Tierra. Algún tiempo después de su formación, parece que hubo un bombardeo cataclísmico con asteroides y cometas que quedaron de la fase de formación del sistema solar y migraron hacia el interior del sistema solar. Estos probablemente trajeron cantidades gigantescas de agua al planeta. Un proceso similar también es imaginable para Centauri B. Ya se sabe mucho sobre la formación de planetas y es muy probable que haya muchas similitudes entre la Tierra y Centauri B. Pero ¿qué pasa si el planeta pierde toda su agua? En ese caso, de poco le serviría al planeta haber acumulado mucha agua originalmente. Por eso, los científicos creen que el agua oculta bajo la superficie podría haber ido llenando poco a poco los océanos, ríos y depresiones vacías del planeta. Eso podría haber ocurrido por el vulcanismo o la presión en el interior del planeta. Asimismo, mucha agua podría haber estado atrapada en la superficie y liberada de las rocas por procesos físicos aún desconocidos. Todo eso, por supuesto, depende en gran medida de la cantidad inicial de agua. Si había mucha, incluso con la pérdida total de la atmósfera, todavía debería quedar un pequeño resto. Sin embargo, si el planeta siguió una evolución como la de Venus y su segunda capa de gas se volvió extremadamente densa e impenetrable para la luz solar, se podría enterrar la esperanza de encontrar vida similar a la de la Tierra. El segundo planeta del sistema solar es un lugar extremadamente seco y hostil para la vida, donde una comparación con el infierno ciertamente no sería una exageración. Quise decir brevemente que Centauri B tiene una densa capa de gas como Venus. No es que Venus haya recibido una segunda atmósfera. Probablemente Venus todavía tiene su primera, es decir, su atmósfera primordial. Así que no parece muy prometedor cuando investigamos la cuestión de la vida extraterrestre. El tiempo que la vida necesita para adoptar formas más complejas y adaptarse a diferentes condiciones simplemente no parece haber existido en Centauri B. La única posibilidad de que la vida haya echado raíces en el planeta sería que se hubiera desarrollado desproporcionadamente más rápido que en la Tierra. Pero ese es un factor que es más especulación que un hecho. La búsqueda de un posible lugar de origen de la señal BLC-1 sigue en curso. Probablemente ya no se harán más grandes descubrimientos y es muy probable que el origen de la señal sea artificial. Pero ese gran sí no me deja en paz y espero que a ustedes tampoco. ¿Qué pasaría si BLC-1 realmente hubiera sido enviado por extraterrestres? Ahora quiero presentarles un viaje ficticio a un escenario como ese. Mientras estudiaban la señal de Próxima, descubrieron algo asombroso. En las frecuencias moduladas de BLC-1 había datos. Lo primero que los astrónomos descubrieron fue que la señal contenía información sobre el sistema solar, específicamente sobre la cantidad de planetas, sus periodos orbitales y sus tamaños. Los astrónomos profundizaron más en las diferentes frecuencias y descubrieron datos similares, pero que representaban otras estrellas. De esto concluyeron que la señal no solo fue enviada a la Tierra, sino también a diferentes estrellas en el entorno de los extraterrestres. Entre ellos no solo estaba la estrella Sol, que alberga nuestro propio sistema solar, sino al menos otros 20 sistemas estelares en las cercanías de Próxima Centauri. Este descubrimiento planteó muchas preguntas. ¿Por qué los extraterrestres enviaron la señal a tantas estrellas? ¿Cuál era el propósito detrás de eso? La humanidad estaba fascinada con la idea de que la señal posiblemente fuera una prueba o un mensaje para otras civilizaciones inteligentes. Se descubrió que los desafíos a los que los extraterrestres tuvieron que enfrentarse para enviar la señal eran enormes. Tuvieron que superar los enormes abismos entre las estrellas y asegurarse de que la señal mantuviera su integridad y claridad. Esto requirió tecnología avanzada und eine tiefgreifende Kenntnis des interstellaren Raums. Die außerirdischen asegurarse de que la señal pudiera ser recibida por los diferentes sistemas estelares.
Aparentemente desarrollaron técnicas de modulación complejas para tener en cuenta las diferentes propiedades de las estrellas y adaptar la transmisión a las condiciones específicas de cada sistema. Mientras la humanidad seguía extrayendo información de la señal, se dio cuenta de que ahora tenía una oportunidad única. Decidió responder a la señal y comunicarles a los extraterrestres que su mensaje había sido recibido. Una cooperación mundial permitió preparar una respuesta y enviarla a las diferentes estrellas de manera similar a como lo habían hecho los extraterrestres. Los científicos de cada país de la Tierra se enfrentaban a una tarea emocionante y difícil. Tenían que desarrollar las tecnologías que los extraterrestres habían utilizado para superar las enormes distancias entre las estrellas y asegurarse de que su mensaje fuera entendido y pudiera siquiera ser recibido. El mundo se unió con un objetivo común y trabajó en conjunto para superar los desafíos. Mientras la humanidad se acercaba al momento de responder, estaba llena de esperanza y expectación. El descubrimiento de la señal y la comunicación con una civilización extraterrestre fue un hito en su historia. Fue un momento de unidad que llevó a la humanidad a superar sus límites y explorar lo desconocido. Y así, finalmente, enviaron su mensaje a las estrellas, con la esperanza de que sus palabras algún día llegaran a los extraterrestres. Fue un acto de confianza que llevó a la humanidad a un viaje hacia lo desconocido y abrió un futuro lleno de posibilidades. La historia de la humanidad y también la de los extraterrestres se convirtió en un capítulo fascinante de la crónica cósmica, un capítulo que aún tenía muchas más sorpresas por revelar.